vamos a ver lo primero, lo más básico y digamos el primer paso que vamos a necesitar saber para poder gestionar una base de datos, que es justamente importarla, ¿sí? Entonces vamos a ver, en todo este módulo vamos a ver primero la importación de las bases de datos y después cómo se modifican y cómo se exportan, ¿sí? Vamos a empezar con definir bien de qué estamos hablando cuando decimos una base de datos, que también la podemos nombrar dataset, es lo mismo. Pero en particular en Stata, el dataset o la base de datos siempre va a tener una forma de tabla de doble entrada, donde las columnas van a ser las variables y las filas las observaciones, ¿sí? Siempre va a ser así la base de datos en Stata, ¿sí? Vamos a tener las observaciones, 1, 2, 3, 4, y después cada variable, y dentro, obviamente, en cada celda vamos a tener o no información, ¿sí? Pero siempre las variables van a ser las columnas. Bueno, ¿cómo importamos una base de datos? A ver, antes de importar una base de datos, tenemos que saber para cualquier archivo cómo explicarle a Stata a dónde lo tiene que ir a buscar, ¿sí? Porque si yo tengo la base de datos en una carpeta, Stata no adivina, tengo que ir a buscarlo de esa carpeta y ahí está el archivo, ¿sí? No le puedo nada más decir el nombre. Tengo que especificarle la ruta de acceso donde está ese archivo que quiero abrir, ¿sí? Para eso tenemos dos alternativas, por lo menos. Después vamos a ver otras cosas, pero una alternativa es cuando empezamos o en el momento que queramos decirle a Stata, mira, parate en esta carpeta, que todas las bases que voy a importar o todo lo que quiero hacer está en esta carpeta, ¿sí? Entonces vos parate acá y yo te digo qué archivos y no tenés que ir a buscarlos a otro lugar de la compu porque vos ya estás parado en esa carpeta, ¿sí? Esa es una opción, ¿sí? Cambiar el directorio de raíz sería. Y la otra opción es, cada vez que nosotros queremos importar o exportar un archivo, especificarle en la misma línea a qué ruta o a qué carpeta tiene que ir a importar o depositar el archivo, ¿sí? Tenemos esas dos opciones. Ahora vamos a ver por qué les explico las dos opciones, digamos, pero hay que saber que están esas dos. Vamos a ver primero la de cambiar el directorio de raíz. Si ustedes se fijan en Stata, abajo a la izquierda de todo les aparece esto. No salgo y abro Stata porque es exactamente, es una imagen extraída de ahí, de la esquina inferior izquierda, donde me muestra la carpeta que en este caso le estamos llamando de raíz, ¿sí? ¿Dónde está parado Stata una vez que lo abrimos? ¿Sí? En mi caso, bueno, esta es la carpeta, ¿sí? Entonces, si yo pongo abrir el archivo que se llama tal, lo va a ir a buscar a esta carpeta. Entonces, yo lo que puedo hacer es cambiar lo que dice acá abajo, digamos, la carpeta donde está parado. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a usar un comando que se llama cd. Fácil de acordarse porque es cambiar directorio, digamos, ¿sí? El comando cd lo que me permite justamente es eso, cambiar la carpeta en donde se está parado Stata en ese momento, ¿sí? Entonces lo único que tengo que ponerle luego del comando es la ruta de acceso, ¿sí? En mi caso, no sé si lo quiero cambiar a documentos, copio esto, lo voy a buscar, copio esto, lo pego acá y ya cambio el directorio, ¿sí? Si no saben cómo obtener esto, digamos la dirección de la carpeta, se los muestro por las dudas. Espérenme un segundo. Es simplemente, bueno, acá yo tengo otra cosa. Se van acá en el explorador, tocan acá, copian y listo. Pueden poner cd y cambian. Fíjense que yo tengo acá abajo esta carpeta. Si le doy a enter, me avisa en amarillo que lo cambió y acá abajo ya tengo la nueva carpeta, ¿sí? Entonces ahora todas las bases que estén o todos los archivos que estén en esta carpeta los puedo ir a buscar directamente sin especificarle toda la ruta, ¿sí? Bien, volvamos. Espero no marearlos mucho con eso. Bueno. Después, como les decía, lo único que, si queremos abrir un archivo, lo único que tenemos que hacer es usar el comando para abrir ese archivo
y el nombre del archivo, porque ya sabemos que está en esa carpeta. ¿Qué comando vamos a usar para abrir el archivo? Que acá está puesto así nomás, comando para abrir. Bueno, va a depender del formato que tenga el archivo. No es lo mismo que sea un archivo XLS, o sea, de Excel, o un archivo .dta, que son los archivos de base de datos de Stata que les comentaba hoy. Ni que sea un TXT, ¿sí? Dependiendo del formato del archivo que queremos importar, tenemos distintos comandos para importarlo. Lo que es igual, lo que en todos es similar, es cómo nos manejamos con la ruta. O nos movemos primero a la carpeta y después lo importamos, o cuando lo importamos, especificamos la ruta, que esa es la segunda opción que les quería mostrar. Para la ruta de acceso, la segunda opción entonces es anteponer la ruta al abrir el archivo. Entonces, acá directamente sería una línea que sea el comando según el formato que tenga el archivo, la ruta, ¿sí? Eso que copiamos hoy, el cd, dos puntos, yo qué sé, y al final el nombre del archivo, ¿sí? Esta es la otra opción. ¿Por qué les comentaba estas dos opciones? A ver, puede parecer mucho más sencilla esta, en principio. ¿Por qué? Porque no tengo que estar cambiando de directorio, yo qué sé. Pero imagínense que la ruta es súper larga, ¿sí? Y lo tienen que estar copiando un millón de veces. Termina siendo bastante desprolijo y después si tienen algún error es difícil de detectar. O incluso si lo tienen que cambiar, se lo tienen que mandar a alguien y esa persona obviamente no tiene las mismas rutas, ¿sí? Entonces, la persona va a tener que estar cambiando todas las líneas de código donde aparece una ruta. ¿Por qué? Porque no les va a servir porque su compu no va a encontrar esa dirección, ¿sí? Porque no existe. En cambio, con el CD, si lo cambias al principio y tenés toda la misma carpeta y la otra persona hace lo mismo, nada más tiene que cambiar el CD y después ya puede acceder a todas las bases. Pero bueno, eso igual lo vamos a ver más si llegamos en el curso introductorio y si no más adelante, de cuál es la mejor forma para optimizar este tema de las rutas, ¿sí? Pero a mí con que sepan que hay esas dos opciones para que puedan abrir las bases de datos, que es lo principal, ya me alcanza, ¿sí? Después pueden usar la que ustedes quieran. Bueno, acá hay un ejemplo de eso para formato DTA. Para formato DTA, entonces el comando que se usa, fíjense que yo acá le estaba poniendo comando para abrir, que era genérico, digamos. Pero si yo tengo un archivo que es DTA, voy a usar el comando use. Y en este caso, fíjense, la opción que usé fue, o sea, no una opción del comando, sino la alternativa que usé es la de definir toda la ruta a la hora de abrir el archivo, ¿sí? Entonces, yo le digo a Stata, abrí este archivo. Y no le digo solo el nombre del archivo, sino le digo a dónde lo tiene que ir a buscar, ¿sí? Esta era la segunda alternativa que vimos. Yo les voy a mostrar en Stata la otra opción como sería. Fíjense que yo ya había cambiado mi carpeta de raíz. Entonces, ahora, si yo quiero abrir este archivo, por ejemplo, que se llama justamente ejemplo, lo que tendría que hacer es utilizar el comando use, porque quiero abrir el que está en formato DTA, y nada más tengo que poner el nombre del archivo, ejemplo. ¿Sí? Si yo toco Enter, fíjense que acá se me agregaron los nombres de las variables. Eso quiere decir que ya se cargó la base. Más allá de que yo no estoy viendo la base acá, ahora les digo cómo verla, ya se cargó. ¿Por qué? Porque Stata directamente lo buscó en esa carpeta, que es donde está el archivo. No le tengo que especificar que es DTA, porque el comando use justamente es nada más que para abrir archivos DTA. Stata ya sabe que lo que le estoy poniendo adelante es un archivo DTA. Si no le pusiera un archivo DTA, no lo abriría. Lo que les decía, ¿por qué no se ve la base de datos? Bueno, la base de datos, para poder verla, tenemos que usar el comando browse. ¿Sí? Browse nos permite ver la base de datos así como veríamos una planilla de Excel, ¿sí? Donde tenemos las observaciones y las variables, ¿sí? Esta es la base de datos que cargamos recién, ¿sí? Entonces ahí tienen tanto la opción de cambiar de directorio y abrirlo, como la que decía acá en el PPT, de establecer la ruta directamente, ¿sí?
Bien. Ahora, otra cosa que hay que tener muy en claro a la hora de abrir bases de datos es que Stata solamente funciona con una base de datos abierta al mismo tiempo. O sea, nosotros ahora tenemos cargada esa base de datos. Si yo quiero abrir otra, tengo que borrar del contenedor de la base de datos la que ya está. ¿Sí? Tengo que borrar todo y volver a abrir otra. No trabajo con bases de datos simultáneas. Acá abro un paréntesis grande y digo, en la versión 16, que es la que a ustedes les compartí, hay unas opciones de trabajar con frames, se le llama, que es algo nuevo de la versión 16, que permite hacer una simultaneidad de base de datos, pero es totalmente, es otra cosa y no la vamos a ver acá. Así que quédense con la idea de que si queremos abrir una base de datos nueva, tenemos que borrar lo que hay antes, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con el comando clear, ¿sí? Directamente escribimos clear. Fíjense que este comando tampoco tiene opciones, ¿sí? Es clear, nada más. Con eso van a borrar la base de datos y después ya pueden de nuevo trabajar como al principio de la sesión, ¿sí? Pueden abrir una base de datos con la ruta que sea y lo que sea, ¿sí? Ahora, alternativamente, para no tener que escribir dos veces, primero poner clear y después import, y después clear y después import, y así, el comando use, ¿sí? El que vimos recién, tiene una opción que te permite borrar todo lo que está antes, digamos. No todo lo que hiciste, sino la base que está en ese momento en Stata, ¿sí? Entonces, acuérdense lo que vimos al principio en la sintaxis general. Las opciones van después de una coma, ¿sí? Como este clear no es un comando, sino que es una opción, va después de la coma, ¿sí? Entonces, esto era lo mismo que vimos antes, cómo abrir la base de datos, pero adicionalmente, con la coma y con el clear, le estamos diciendo, si hay una base abierta, borrala y abrí esta nueva base, ¿sí? Es una manera de, en vez de escribirlo dos veces, escribirlo en una misma línea, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si el formato del archivo es Excel? Bueno, como les dije, el use era solo para DTA. Ahora, hay un comando que es solo para Excel, que se llama import Excel. Me olvidé de decirles que Stata es bastante lógico con los nombres de los comandos. Obviamente que habla en inglés Stata, pero bueno, más o menos si entendemos un poquito de inglés y deducimos, vamos a encontrar, poner clear también, si pensábamos cómo se podría llegar a llamar, bueno, clear es bastante lógico que se llame. Bueno, acá es lo mismo, import Excel es el comando para importar bases de datos en Excel. Lo de la ruta es igual, como les decía. Tenemos siempre las dos alternativas. Poner toda la ruta o cambiar con CD y quedarse en una carpeta. Así que lo único que cambia es el comando que usamos. Respecto a la opción clear, este comando también dispone de esa opción para poder borrar la base de datos directamente si hay una ya abierta. Entonces podemos agregarle también el clear. Pero una cosa que tiene de diferente, digamos, con el use, es que, esperen que les voy a mostrar con el ejemplo que estábamos viendo. Perdón. Fíjense, yo acá tengo la base en varios formatos. Esta es en Excel. Voy a abrir para mostrarlo. Que es exactamente la misma base. Fíjense. Es la misma que tenemos abierta, que era en DTA. ¿Sí? Continente y población. Bien. Vamos a abrir acá. Voy a borrar la que ya tengo, que es la DTA. Y voy a poner import Excel. Ejemplo. Acá sí está bueno especificarle el formato. Si bien es de Excel, dependiendo de la versión de Excel que tienen, puede ser XLSX o XSL. Sí, o XSL. En mi caso es XLSX. ¿Sí? Eso se pueden fijar tocando botón derecho y propiedades arriba del archivo. Bueno, ¿qué pasa si importo la base de datos así? Bueno, a priori me dice, bueno, se importaron dos variables y 7 observaciones. Vemos el contenedor y se cargaron variables que se llaman A y B. Bueno, entonces vamos al browse a ver qué tenemos en la base de datos. ¿Y qué tenemos?
A priori parece que es la misma información, ¿sí? Pero si vemos en la primera observación ya tenemos los nombres de las variables y no los datos. Hoy, antes, cuando abrimos la DTA, esto, continente y población, estaba acá arriba, eran los nombres de las variables, no son parte de los datos, ¿sí? Entonces, como se presenta esta dificultad con Excel, nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, explicarle a esta tab. Mirá que la primer fila tiene los nombres de las variables, no son datos, ¿sí? Entonces, para eso tenemos una opción que es propia del comando import Excel, que se llama first. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, si yo vuelvo a escribir el mismo comando, import Excel, ejemplo, y pongo first, que es la opción que yo les digo que es para que asuma que la primera fila tiene nombres de variables, ¿qué va a pasar si toco enter? Bueno, acá no tengo el feedback, pero ¿qué va a pasar? Me tira un error. ¿Por qué? Porque el dataset en memoria, bueno, es básicamente porque ya tengo una base de datos abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que usar además de first? Clear. Ahí borra la base que estaba e importa la base de datos nueva, que si voy a ver de nuevo browse, que aprovecho para decirles, se puede abreviar a BR, ¿sí? Ahora después les explico un poco mejor por qué, cuándo sabemos que se puede abreviar y cuándo no. Si pongo BR, que es browse, fíjense que ya la primera observación no contiene los nombres de las variables, sino que está como nombre de variables directamente, ¿sí? Además, ahora vamos a ver que esto hoy aparece amarillo, ahora vamos a ver por qué, y ahora aparece blanco. ¿Bien? Bueno, eso respecto a importar bases de datos de Excel. Volvamos un segundo. Bueno, lo que les decía acá, entonces, import Excel, tiene la opción first. Las opciones, no importa que pongamos una adelante que la otra, ¿sí? Es lo mismo. No el orden de los productos, el orden de los factores no altera al producto en este caso. O sea, las opciones las podemos escribir en cualquier orden. Bien, ahora vamos al otro procedimiento, a cómo exportar. Nosotros importamos la base de datos, hacemos todo lo que queremos y cómo lo guardamos, esa base de datos. Bueno, obviamente que va a depender de en qué formato la queremos guardar. También vamos a tener comandos distintos dependiendo del formato en el que lo queremos exportar. Si queremos guardar la base de datos en formato DTA, que es el formato de Stata, usamos directamente el comando save, ¿sí? Usando save y siguiendo otra vez las mismas indicaciones con la ruta, o estableciendo la ruta, o que lo exporte directamente a la carpeta de raíz donde está parado, y el nombre del archivo, ¿sí? Con eso directamente ya guardamos la base de datos en formato DTA. ¿Qué pasa si ya hay una base con el mismo nombre? ¿Sí? Obviamente nos va a tirar un error Stata. Así como nos tiró recién porque no podía abrir otra base, nos va a decir no guardo porque ya hay un archivo con ese nombre. Entonces el comando save tiene su propia opción que es replace, ¿sí? Es la misma que cuando importábamos, pero en este caso es para sobreescribir el archivo que tenemos en la compu, ¿sí? Es como cuando ustedes dan clic en archivo guardar y le salta una ventanita que le dice ¿estás seguro que desea? ¿Sí o no? Bueno, ese sí que ponen ahí es equivalente a este replace que estamos poniendo acá. Sí, estoy seguro que quiero sobreescribirlo, ¿sí? Esa es la lógica. Y así, ya con estas dos cosas, saben cómo guardar una base de datos en formato DTA. Después, alternativamente, si quieren, yo les pasé Stata 16. A ver, si alguno en su casa tiene Stata 13 o 14 y yo guardo una base en 2016, versiones anteriores no las pueden abrir. Entonces, en lugar de save, se usa un comando que se llama save old. Save old. Todo junto, ¿sí? Que eso lo que hace es permite que lo pueda ser abierto por versiones anteriores de Stata, pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora, ¿qué pasa si queremos exportar, pero a un Excel? ¿Sí? Hicimos todo lo que queremos, pero el resultado se lo tenemos que mandar a alguien en Excel. Bueno, no hacemos copiar y pegar de la ventana del browser y lo pegamos en Excel, ¿sí? Porque ahí vamos a tener varios problemas que después, si quieren, los vemos, pero
directamente podemos utilizar un comando que es específico para eso, que va a exportar toda la base de datos que tenemos en ese momento cargada en Stata, ¿sí? El comando se llama export Excel, es el contrario a import Excel, perdón. Y obviamente lo podemos guardar en XLS o XLSX, ¿sí? Le especificamos en qué formato queremos. Y así como teníamos problema para importar los nombres de las variables, o sea, les tenemos que especificar a Stata cuáles eran los nombres de las variables, cuando exportemos tenemos que tener el mismo cuidado, digamos, y especificarle si queremos exportar los nombres de las variables o no, ¿sí? En este caso, no sé si se acuerdan, en el import Excel vimos que la opción era first, también era first row, es la misma, nada más que antes no tenía un argumento esa opción. En este caso, nosotros le tenemos que especificar a Stata si queremos que lo exporte con los nombres de las variables o con los nombres de las etiquetas que tengan las variables. Eso lo vamos a ver después, no importa. Pero nada más quería comentarles de esta opción para que puedan exportarlo con el nombre de las variables. Si usan esto, no van a tener problema. Vamos con los tipos de variables. Bueno, Stata, como ahí por ahí pudieron ver un poquito, puede almacenar variables de distintos tipos. Numéricas y de texto, mínimo, y después de fechas también. Pero para trabajar con fechas, para mí en este curso no vamos a llegar. Vamos a verlo por ahí en el próximo. Es un poquito más difícil, pero quedémonos con que las numéricas y las de texto se diferencian bastante, ¿sí? En cómo se tratan en Stata, las variables de texto y las numéricas, ¿sí? Esto no importa tanto, sino que dentro de las numéricas, dependiendo de cuánto ocupan, digamos, va a ser distinto subformato, si quieren. Pero esto no me importa por ahora. Lo que sí me importa es que cuando diferenciamos las variables numéricas y de texto, hay que tener en cuenta que si nosotros no tenemos un dato, que a esa falta de datos le llamamos missing, ¿sí? Imagínense que recién lo que veíamos en un continente no teníamos el dato de población. Cuando la variable es numérica, como en el caso de población, el missing aparece como un punto, ¿sí? No aparece vacía la celda, aparece un punto. En cambio, si la variable es de texto, por ejemplo, el nombre del continente no estuviera, aparecería vacía, ¿sí? Sin nada, ¿sí? Ahí ya nos podemos dar cuenta que hay una diferencia si una variable es numérica o de texto. Después, ¿cómo diferenciamos una variable numérica de texto? Fíjense, este es el browse que habíamos abierto, que era lo que les decía. Son distintos colores. ¿Por qué? Porque esta es una variable de texto y esta es una variable numérica. Obviamente, que sea numérica nos va a permitir hacer cálculos, cosas y ejecutarle comandos que a esta variable no vamos a poder. Pues si a esta decimos multiplicarla por 2, bueno, hay algunas operaciones que sí se pueden hacer, pero si a esta queremos hacer esto dividido 4 más 5, no podemos. En cambio, a esta columna la podemos multiplicar por 2 y dividir por 10, no sé. ¿Sí? Entonces, es importante tener las variables con el formato correspondiente. De hecho, si se fijan acá abajo, ya me quedan menos de un minuto, se está por cortar, así que vayan pensando en las preguntas. Pero acá abajo les dice el tipo de variable. Si se paran arriba de cada una, fíjense que ahí cambia. Esta es str, que quiere decir string de texto, y esta es double, que es uno de los formatos, subformatos de numéricas que les mostraba recién en la tabla. Bien, ahora vamos a empezar a ver ya cómo ir modificando la base de datos, ¿sí? Les voy a comentar los principales comandos que tienen que tener ahí al lado porque los van a usar sí o sí siempre, algunos más que otros, pero bueno. La idea es, cada vez que yo les digo un comando, también les entredigo la sintaxis general del comando. Como vimos, no sé, el clear o el browse o el display son comandos que los podés usar solos, ¿sí? Pero hay otros comandos que no los puedes usar solo. Tenés que al lado decirles algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hicimos el import, no podemos poner import Excel o use, porque al lado le tenemos que poner el nombre del archivo, después la ruta o no, y después las opciones de clear o first o lo que sea, pero no podemos poner solo el comando.
Entonces yo lo que les voy a tratar de ir diciendo es la sintaxis, qué elementos tenemos que poner sí o sí en los comandos, ¿sí? En primer lugar vamos a ver el generate. Generate, que se puede abreviar como gen también, ¿sí? Que lo que permite es justamente generar una variable en este caso, ¿sí? ¿Cuál es el requisito de este comando? Bueno, indicar por lo menos el nombre de la nueva variable y a qué equivale, ¿sí? O sea, la expresión. No sé si se acuerdan, cuando veíamos todos los elementos de la sintaxis, uno era la expresión, ¿sí? Entonces, acá les voy a dejar la sintaxis del comando general, digamos, que es el comando, el nombre de la nueva variable, ¿sí? Acá pueden escribir lo que ustedes quieran, la expresión, a cuánto equivale, cuánto tienen que rellenar, digamos, qué valores les tiene que poner en las celdas stata a esa variable. Y después, opcionalmente, podemos condicionar las observaciones. ¿Se acuerdan con el if o con el in? If, en caso de que quiero condicionar según alguna operación lógica o según los valores de otras variables que tengo en la base de datos. Y si no, in, si quiero condicionar solo un rango de observaciones, de la 1 a la 5, de la 20 a la 30, ¿sí? Pero esto es opcional. Acá hay 3 líneas de ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se usaría? Por ejemplo, el primero es generate variable 1, este es el nombre de la variable, es igual a 3, ¿sí? Ahora vamos a correr estas 3 a ver qué es lo que pasa. Otra opción sería generar la variable 2, que va a valer 10, esto sería de la observación 1 a la 5. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasará en las otras observaciones. Le estamos diciendo que genere esta variable que vale 10 para estas filas, digamos, o observaciones. ¿Qué va a pasar en las otras? Es el tema, ¿no? Y la otra opción es generar una variable, en este caso variable 3, que es igual a 5 si la variable 2 es menor a 20. ¿Sí? Esta es una condición lógica, digamos, que se tiene que cumplir para que, no para que se cree la variable, sino para que la variable que creamos tenga este valor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Si bien nosotros ya tenemos esa base, acuérdense, esta es la misma base que tenemos, vamos a generar acá mismo nuevas variables, ¿sí? Gen, porque abrevio el comando, el nombre del comando. Entonces variable 1 es igual a 3, vamos a poner, ¿sí? Que era el primer ejemplo. Fíjense que esta sentencia no me arroja ningún resultado acá, pero sí funcionó. Si no me tira algo rojo o algún error, funcionó. El tema es que no provoca ningún resultado en la ventana de resultados. Pero fíjense que sí se creó la variable, porque acá en el contenedor de variables ya la veo. Entonces, si pongo browse de nuevo, puedo ver que tengo una columna nueva, perdón, que es la variable 1. ¿Que cuánto vale? Vale 3 para todas las observaciones, ¿sí? Ahora, si yo pongo gen variable 2, voy a generar otra variable. ¿Y por qué no pongo variable 1? ¿Y qué pasa si yo pongo gen variable 1 igual a 5? Y me tiene un error de que esa variable ya existe, ya está definida. Entonces, gen variable 2. Una cosa importante, yo en los nombres de las variables no puedo poner espacios, ¿sí? No puedo poner variable espacio 2, porque si no, el elemento de nombre de variable, el new var, eso que veíamos en la sintaxis, lo va a tomar como que es esto, ¿sí? Y acá ya va a esperar que yo ponga una expresión, ¿sí? Entonces todo junto, variable 2 es igual a 10 y le vamos a condicionar a las primeras 3 observaciones. In 1 a 3. ¿Sí? Si hago eso, fíjense que acá sí me puso un resultado. ¿Y qué me está diciendo? Que se generaron 3 valores missing. Esta base de datos, como vimos, tenía 6 observaciones, que se los dice acá. Y yo estoy haciendo para las primeras 3, le estoy poniendo este valor, y a las otras 3 automáticamente Stata les pone un valor missing. Fíjense que acá aparecen los 3 puntitos de cada observación, ¿sí?
Es decir que si yo creo una variable condicionando a qué observaciones les quiero poner ese valor, el resto va a quedar siempre en missing. Si fuera de texto, creo una variable de texto, me aparecerían vacías esas, ¿sí? De hecho, si quieren lo hacemos. Vamos a poner gen variable 3 igual a hola. In, vamos a poner 4 a 5. En ese caso, como fueron solo 2, 4 quedaron como missing. Y solamente, si bien genera esta variable, solamente rellena con lo que le puse en la expresión a las variables, a las observaciones, perdón, 4 y 5. Y el resto quedan vacías. ¿Sí? Bueno, por último, si usamos el if, gen variable 5 es igual a, no sé, 100 si la variable 2 es mayor a 5. ¿Sí? Uy. Hice exactamente lo que le dije que no se puede hacer. ¿Sí? Puse un espacio entre variable y 5. Fíjense que 5 me decía es un nombre inválido porque lo que está esperando es una expresión después del nombre de la variable. Lo hice a propósito en realidad. Bueno, si hacemos eso, ¿qué pasó? ¿Qué hubiesen esperado que pase? Yo puse que la variable 5 sea igual a 100 si la variable 2 es mayor a 5. La variable 2, si nos fijamos, acá vale 10, acá vale 10, acá vale 10. Entonces, si acá no valía nada, ¿por qué acá me lo rellenó con 100? Bueno, porque estos valores representan el infinito. Entonces el número más alto es decir que es mayor a 5. ¿Sí? No puedo no especificarle a Stata que este valor es menor a 5. O sea, no se cumple la condición a menos que yo le diga, bueno, pero si es infinito no lo tengas en cuenta. ¿Sí? Si yo quisiera hacer exactamente eso, que lo voy a hacer en la variable 6, lo que tengo que decir es agregar otra condición que sea y que además la variable 2 sea distinto de missing. Este es el operador lógico, si quieren pueden repasar en la tablita que vimos antes, que sirve para decir distinto, ¿sí? Entonces si hacemos eso, ahora sí, se generaron 3. ¿Por qué? Porque estas 3 observaciones cumplen que la variable 2 es mayor a 5 y cumplen que no son igual a missing. En cambio, estas 3 acá tienen missing, entonces no se hace ese reemplazo, ¿sí? Lo mismo hubiese pasado si en lugar de poner es distinto de missing pusiera que la variable es menor a, no sé, 500, ¿sí? Porque estas dos condiciones se van a cumplir, que la variable 2 sea mayor a 5 y que sea menor a 500, o sea que esté entre 5 y 500, ¿sí? Bueno, espero no marearlos mucho con esto, pero la idea es que entiendan cómo se puede condicionar la generación del contenido de una variable nueva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo generé esta variable y ahora acá quiero modificar un valor? No sé, en la 4. ¿Sí? En la 4 quiero que sea 20 el valor. ¿Qué harían? Bueno, en principio, si yo pongo gen variable 3, no sé, es igual a 20 en 4. Puse var 3 y es variable. ¿Qué va a pasar? Ya está la variable 3 creada. O sea que este comando nos sirve para reemplazar el contenido de una variable ya creada. Es para generar la variable y cuando la generamos a su vez podemos ponerle contenido si queremos. Pero entonces si queremos modificar una variable... Uy, me adelanté, bueno. Bueno, se los digo ahora y no importa. Si queremos modificar una variable, está el comando replace, ¿sí? El comando replace lo que hace es reemplazar el contenido justamente de esa variable. ¿Cómo se utiliza? Bueno, replace, el nombre de la variable que queremos modificar, ¿sí? En este caso variable 3, todo junto, y la expresión por la que lo queremos modificar. Es igual a 1, por ejemplo.
Si no ponemos ninguna condición, lo va a hacer para todas las observaciones, ¿sí? Uy, perdón. Esta es una expresión. Entonces, tenemos que poner... Ah, no, variable es... Replace variable 3. No, es igual a 1, está bien. Replace variable, a ver. Variable 3 es igual a 1. If o in 5. Ah, no, ya sé. ¿Qué está pasando acá? Ahí está. La variable 3, ¿de qué formato es? Puede pasar. La variable 3 justo, que era la única que me había quedado, es string. Entonces me dice que el tipo no concuerda, el tipo de variable. Bueno, esto es en vivo, puede pasar. Entonces vamos a hacerlo con la variable 4. Variable 4 es igual a 1. Ahí está, vamos a hacer eso. ¿Qué va a hacer? No tengo variable 4. Bueno, no tengo la variable. No creé la 4, me olvidé. Fíjense que acá no estaba la 4. Bueno, replace variable 5 es igual a 1. Ahora sí. ¿Qué me dice? Que hizo 6 cambios. ¿Sí? Entonces, si voy a la variable 5, veo que todo vale 1. Ahora, si yo quiero modificar, no sé, esta, ahí, la observación 1, puedo poner replace variable 5 igual a 2 en la observación 1. ¿Sí? Y ahí me dice, un cambio fue hecho. Vuelvo al browse y se cambió. ¿Sí? Entonces este es el comando para modificar el contenido de las variables. Obviamente que no es necesario ir modificando de a una ni de a dos. Lo puedo hacer por lotes, digamos, dependiendo de las condiciones que a mí me determinen que la variable se modifique o no. Bueno, vamos a seguir con el orden de las filminas porque si no yo me adelanto y empiezan los errores y eso. El siguiente comando era el drop. El drop sirve para dos cosas. Una, para eliminar variables, ¿sí? Sería lo que equivaldría en Excel a eliminar la columna, ¿sí? Cuando pone el botón derecho, eliminar la columna, bueno, el drop sirve para eso. En este caso, además, el drop permite eliminar múltiples columnas al mismo tiempo. En una misma línea de código podemos eliminar muchas variables. Por ejemplo, si ponemos drop variable 1, variable 2, obviamente nos va a eliminar esas dos columnas. También adicionalmente podemos, usando algunos artilugios, como por ejemplo el asterisco, que es un comodín, digamos, podríamos eliminar, ejecutando esta línea, todas las variables que empiezan con B corta. ¿Sí? Entonces es una manera de limpiar más rápido y no tener que poner variable 1, variable 2, variable 3, ¿sí? Podemos directamente todas las que empiezan con B corta. También podría ser al revés, usamos el comodín al principio y todas las que terminan con O, no sé, y le ponemos la O después, ¿sí? Pero sirve para eliminar las columnas. Eso por un lado. Ahora, si lo usamos con algún condicionador, salté una filmina porque estaba otra cosa en el medio, pero si lo usamos con un condicionante, el if o el in, ahí pasamos a eliminar filas en vez de columnas, o sea, observaciones. Si nosotros usamos solamente el drop y los nombres de la variable, eliminamos columnas. Ahora, si nosotros decimos drop si tal cosa, ya nos estamos refiriendo a observaciones, ¿sí? Entonces, acá hay acá hay un ejemplo de drop si el año es mayor a 1992. Tiene que existir obviamente la variable año que tenga distintos valores y va a eliminar todas las filas en donde el año sea mayor a 1992. ¿Sí? O sea, sirve para las dos cosas. Tanto para eliminar filas como para eliminar filas como para eliminar columnas. ¿Sí? La contracara del drop es el keep, ¿sí? Que era lo que decía acá. Si yo quiero, en vez de, o sea, también quiero eliminar variables, pero en lugar de decir cuáles quiero eliminar, le digo con cuáles me quiero quedar, ¿sí? Es lo mismo, se usa igual que el drop, ¿sí? Pero también se puede usar el asterisco, todo. Pero en este caso vamos a estar eligiendo con qué variables quedarnos, ¿sí?
Y lo mismo pasa con las observaciones. Si usamos el if o el in, vamos a empezar a quedarnos nada más que con las observaciones que cumplan, en este caso, la condición lógica que le estamos poniendo. ¿Sí? O sea, esto sería la contracara del drop. Les puede convenir una o la otra, pero hacen lo inverso, digamos. Bien. ¿Cómo modificamos los nombres de las variables? Y ya estamos que nos quedan 10 minutos, me parece. Bueno, ¿cómo modificar los nombres de las variables? Bueno, como les decía, los nombres no pueden tener espacio. ¿Se acuerdan que les dije? Pues pasaba eso que nos pasó recién. Y además no pueden empezar con número. No puede ser 1 variable tal. Dice variable 1, ¿sí? Y después, bueno, por convención, como les decía, escribimos las variables en minúscula siempre. Para que no haya problemas de que por ahí tenemos creado la variable 1 en minúscula y después la variable 1 con mayúscula en la B y después no sabemos cuál es cuál, ¿sí? Entonces, por convención siempre escribimos las variables con minúscula. ¿Cómo renombramos las variables? Bueno, con el comando rename, ¿sí? En donde la sintaxis nos va a exigir dos cosas. Bueno, el comando y después el nombre de la variable que ya existe y cómo queremos que se llame ahora. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, si tenemos la variable 1 le queremos poner id, bueno, ponemos rename variable 1, id, sin poner un igual, sin poner nada. Directamente el nombre anterior y el nombre que queremos. A ver cuánto queda. Bien. Bueno, acá está lo del replace, que es lo que ya recién les mostré, ¿sí? Que es para modificar el contenido de la variable, ¿sí? Esto ya lo vimos. Y esto es un ejemplo de cómo se suele crear variables cuando tenemos que, digamos, reemplazar los contenidos dependiendo justamente de algunas de las condiciones que queramos. En general, lo que hacemos es generar una variable que sea vacía, ¿sí? Que sea todos missing, y después ir reemplazando el contenido según cumpla o no cumplan las condiciones que a nosotros nos sirven. Por ejemplo, si ya tenemos una variable que es edad, ¿sí? Bueno, que puede ir, no sé, de 0 a 100 o lo que sea. Y queremos una variable que nos identifique si la persona es mayor de edad o no. Con 1 si es mayor de edad y con 0 si es menor de edad. Entonces, en ese caso, lo que nos conviene no es ya generar una variable que tenga un valor asociado, sino que primero generamos la variable, ¿sí? Que en este caso se va a llamar mayor, toda vacía, con todas las filas vacías, y después decimos, bueno, a esa columna que creé, ponele 1 siempre que la edad sea mayor o igual a 18, ¿sí? Entonces usamos el comando replace ahí. Replace la variable mayor igual a 1 si la edad es mayor o igual a 18. ¿Y qué pasa? Si es menor de edad, no es que creamos otra variable. O bueno, puede ser que queremos otra y hacemos otra, no importa. Pero si no me van a quedar unos y missing. Entonces, si yo quiero que en lugar de missing me queden ceros para los menores de edad, bueno, reemplazo la variable mayor, la misma variable, por 0 si la edad es menor a 18. De esta forma voy a tener completas todos los campos, excepto cuáles me podrían quedar con missing en este caso. Bueno, no puedo esperar la respuesta, pero los únicos que van a quedar con missing son los que en la variable edad tengan un missing o no. Se lo dejo pensando, prueben. ¿Qué pasaría en el caso de que la edad quede como un missing? Pruébenlo en Stata como el primer ejercicio, ya que no vamos a llegar a hacer el ejercicio. ¿Quedarían como missing o no quedarían como missing? Los que en edad tengan missing. Y creo que vamos a llegar hasta acá, porque ya se está por cortar. A ver, esperen que me fijo cuánto. Ah, bueno, queda poquito. Bien, llegamos. Bueno, después las variables, además de su nombre, pueden tener una etiqueta que nos permita recordar para qué sirve o qué contiene esa variable, ¿sí? Por ejemplo, recién creamos la variable que se llamaba mayor, pero le pasamos la base a alguien y no sabe qué es ese mayor, qué significa. Y para que el nombre siempre tiene que ser lo más chico posible
y en minúscula, como les decía, porque van a estar en la línea de código los nombres. Entonces, si le ponemos mucha cosa, después es complicado escribirlo. Así que le podemos adjuntar, digamos, una etiqueta a la variable, que en este caso podría ser mayor de edad, para que sepa el lector de qué se trata esa variable. Bueno, para asignarle una etiqueta a una variable, hay un comando que se llama label variable. O sea, todo esto es el comando, no es solo label, ¿sí? Label variable nos permite que a la variable ya existente que le pongamos al lado, le podamos etiquetar con lo que a continuación le ponemos, ¿sí? O sea, el nombre de la variable que ya existe y la etiqueta que le queremos poner, ¿sí? Si quieren acá en Stata les puedo mostrar, a ver si tiene alguna etiqueta. Ah, estas. Bueno, como no tienen etiquetas estas, pero vamos a generar una etiqueta para esta. Label variable label, ahí está. Justo en este caso se llama variable 1 y le pongo primera variable. Fíjense que acá aparece la etiqueta de lo que quiere decir, o acá abajo también. Es más que nada para que quede registrado el significado de las variables. Esto no lo vamos a ver ahora porque no vamos a llegar. Prefiero llegar hasta ¿cómo se llama? El ejercicio. Vamos a ver el último comando, que es el ordenamiento, que se llama sort el comando. Es para ordenar, en principio, de menor a mayor, ¿sí? Tanto alfabéticamente como numéricamente, basados en los valores de la variable que nosotros le especifiquemos. Tenemos que poner sort y después por qué variable queremos que se ordene. Puede ser edad, por ejemplo, y va a ordenar ahí. O pueden ser múltiples variables, ¿sí? En ese caso, si son múltiples, le ponemos, no sé, edad, peso, altura, yo qué sé. Primero va a ordenar por edad, después por peso, después por altura, ¿sí? Eso está bueno, nos permite múltiples variables. Y ahí hay que tener en cuenta lo de los missing que van a quedar al final, a menos que sea de texto, que si no van a quedar al principio. Bien, les comento un poquito de los ejercicios, son bastante fáciles, pero es para que vayan probando, para que prueben algunos comandos, ¿sí? Yo les mandé por mail las bases que necesitan para esto, y la idea es que ustedes recopilen los comandos que para cada uno de estos pasos tendrían que ejecutar, ¿sí? Y los guarden en algún lugar, en un archivo de texto, en donde sea, o en un Word, donde quieran, qué sentencias resuelven cada uno de estos puntos, ¿sí? El primer ejercicio es abrir la base de datos, ejercicio 1 a.dta, de la carpeta base DTA. Yo ahí donde les pasé es un archivo comprimido que cuando lo descomprimen ya tienen las carpetas separadas. Una que es base DTA y otra que es base Excel, ¿sí? La idea es que lo dejen ahí como están los archivos y completen las líneas de código necesarias a partir de esa carpeta donde está. O sea, que lo vayan a buscar en donde ustedes pero que no estén moviendo los archivos de carpeta. Nada más que lo descompriman en un lugar y a partir de ahí los vayan a buscar a Stata, desde Stata. Bueno, una vez que abren esa base, tienen que renombrar una variable, ¿sí? Está en inglés la variable, la base en general, que es una base que está precargada en Stata, que después la próxima clase por ahí lo vemos, que es sobre autos y precios de autos y marcas y modelos de autos, que es una base típica que siempre se usa porque viene en la instalación de Stata, viene esa base de ejemplo, ¿sí? Después tienen que generar una variable bueno, tienen que seguir los pasos y después guardar la base de DTA. Y después también está el ejercicio 1B, que hay que hacer cosas parecidas, un poquitito más complicado, pero es para que aprendan o pongan en práctica importar una base que está en formato Excel, ¿sí? Entonces tienen que hacer esos dos ejercicios. Cualquier consulta que tienen me mandan mail. De todas maneras, la idea es la próxima clase, al principio, ir viendo las dificultades que tuvieron, pero por eso está bueno que me manden antes. Y yo mostrarles también cómo se resolvía, o una de las maneras de resolverlo. Obviamente hay varias alternativas. Y bueno, creo que hasta acá estamos.